Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos en la segunda jornada del primer seminario de diversidad cultural del Mercosur. Se trata de una actividad organizada por la Comisión de Diversidad Cultural con el apoyo de la Secretaría Técnica del Mercosur Cultural y se realiza bajo la presidencia pro tempore de Argentina 2021. Este año estamos celebrando el 30 aniversario de la firma del Tratado de Asunción. El nombre de la mesa de hoy es Culturas Indígenas en el Mercosur. Voy a presentar a Juan Esteban Buono Repeto, Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, para que les dé la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder encontrarlos aquí en este nuevo seminario, en esta ocasión referido a los pueblos indígenas. Para nosotros es un gran deber como Ministerio de Cultura de la Nación de la Argentina, y en este caso también teniendo el honor de presidir en la Comisión del Mercosur, tratar estas temáticas en un seminario específico. Para mí, obviamente, en el contexto de nuestra hermandad latinoamericana, reforzar estos lazos de trabajo común, de un origen común también que tenemos como continente, nuestros pueblos originarios, que fueron tan avasallados durante más de 5 siglos. Las políticas de Estado tienen que enmendar ese gran exterminio cultural que hubo sobre nuestro continente, y creo que la forma más responsable y concienzuda de hacerlo es con políticas públicas que pongan en valor esa diversidad cultural que estas comunidades representan. Para nosotros, desde la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, por mandato también del ministro Tristan Bauer y del presidente Alberto Fernández, es una misión importantísima trabajar con esta diversidad y recomponer y rearticular desde el Estado los vínculos de estas comunidades y de sus culturas. Desde ese lugar es que también convoco a todos ustedes. Saludo a Antonia muy particularmente de Colombia, porque yo nací en Colombia, tengo un poco de ese amor por la patria grande también, vinculada a nuestra querida Colombia, que está pasando momentos muy difíciles, y que quiero hacer un saludo al pueblo colombiano, a los pueblos colombianos, y en particular a los pueblos indígenas colombianos, que tanto aprecio les tengo. Y en ellos hacerles llegar también el saludo al ministro. También el secretario, Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural, que está a cargo de esta dirección nacional, y de la dirección de Fabiana. Sin más, que no quiero extenderme mucho más, y agradecerles la posibilidad de compartir este seminario para enriquecer también los conocimientos sobre nuestros pueblos originarios. Les mando un fuerte abrazo y que sea de mucha riqueza y que sea muy fructífero el trabajo de esta jornada. Un abrazo grande. Muchas gracias al director. También nos acompaña Fabiana Almeida, directora de Derechos Humanos en la Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, quiero felicitar a esta Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur, que viene trabajando con gran compromiso, incluso durante esta pandemia que nos está abordando de norte a sur y de este a oeste a todos, ¿no? Y a todas. También para mí es súper importante resaltar el trabajo que viene haciendo nuestro punto focal, todos los puntos focales del Mercosur. En este caso, bueno, por supuesto, a Alicia, a Laura y al equipo como Haru, Vivi, Agustina, Gustavo, a todos y todas de la Dirección de Derechos Humanos en la cultura en la cual yo estoy en este momento como directora. Y también al equipo de comunicación de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, que están ahí presentes en estos 3 días de seminarios para colaborar con nosotras con todo el tema de todo lo que estamos haciendo y lo que se va a hacer, la difusión y demás de estos seminarios. También la importancia de estos espacios de reflexión e intercambio de ideas y prácticas que se están llevando adelante con los pueblos indígenas de toda la región del Mercosur. Esto es súper importante lo que estamos haciendo ahora,
yo les agradezco tanto, tanto, tanto. Es un territorio suramericano con poblamiento de más de 10.000 años de historia. Entonces escucharemos las distintas culturas indígenas y el aporte de su medicina, economía, contacto con la naturaleza a la preservación del planeta. Gracias a Paraguay, a Colombia, a Uruguay, a Chile y por supuesto a Argentina por participar en estas ponencias y a todo el Mercosur. Ahora sí, que disfruten escuchando estas charlas maravillosas con excelentes ponentes. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. La producción general del seminario está a cargo de Ailén Vázquez, y esta actividad no sería posible sin el trabajo del equipo de la Dirección de Derechos Humanos en la Cultura, del equipo de comunicación de la Dirección Nacional de Diversidad y Cultura Comunitaria, y especialmente de los países parte y asociados del Mercosur que integran la Comisión de Diversidad Cultural. En la mesa de hoy, dedicada a las culturas indígenas, participarán especialistas de Colombia, de Chile, de Paraguay y de Argentina. La mesa será moderada por mí, Alicia Agüero, y por la licenciada Laura Russa Zavala, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Alicia. Buenos días a todas, todos y todes. En esta segunda mesa vamos a presentar los encuadres sociohistóricos conceptuales y las prácticas vinculadas a las comunidades indígenas de los Estados miembros y asociados del Mercosur. El aporte de los especialistas que van a participar de los países de Colombia, Chile, Paraguay y Argentina seguramente van a enriquecer las reflexiones de la región en torno a estos ejes. En primer lugar, presentamos la ponencia de Colombia, denominada Política de Protección, Fortalecimiento, Uso y Fomento de las Lenguas Nativas de Colombia, Ley 1381 de 2010 y el Plan Decenal de Lenguas Indígenas de Colombia. La exposición va a estar a cargo de Antonia Greda, mujer indígena del pueblo Inga de Colombia, licenciada en Lingüística y Literatura, magíster en Supervisión y Administración Educativa, doctora en Ciencias de la Educación, asesora del Ministerio de Cultura en la Dirección de Poblaciones en los temas de pueblos indígenas y del patrimonio lingüístico. Fue decana de Ciencias de la Educación de la Universidad Abierta y a Distancia. Damos la palabra a Antonia Greda. Allipuncha tukuykunata kayllaqta kawanakusqakunamanta allipuncha tukuy sumas yuyaywa sumakawsaywa. Muchísimas gracias. Hola a todos los que están presentes en este seminario de Mercosur. Muy agradecida de estar con ustedes para compartir algunos avances de la política de protección del patrimonio lingüístico de Colombia. Digamos que a la preparación de la entrada del decenio de las lenguas nativas, quisiera compartir estos avances que Colombia tiene en esta protección de la diversidad lingüística de Colombia, protección de lenguas nativas, que es un patrimonio no solamente para Colombia, sino también para la humanidad. El Ministerio de Cultura de Colombia les da un fuerte saludo a todos los países de América del Sur y del Caribe para poder compartir esta presentación que vamos a realizar desde Colombia. Para esta reflexión tan importante, que la lengua es la expresión del pensamiento de un territorio, de la cultura, es porque implícitamente las lenguas nativas, las lenguas de los pueblos originarios, hacen parte del patrimonio cultural de las diferentes naciones donde existen hablantes de los pueblos indígenas. Además, es expresión del pensamiento y de un territorio porque se constituye en un derecho humano, en un derecho fundamental para expresar, para ser atendidos y para ser digamos, desarrollado todo el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios en sus propias lenguas.
Por eso, en Colombia se ha avanzado en una ley, que es la Ley 1381 del 2010, que es la herramienta que pone al servicio para la salvaguardia y apropiación del patrimonio lingüístico, además porque reconoce los derechos de los hablantes y define mecanismos de reconocimiento para la protección y el fortalecimiento de las lenguas nativas. Esta ley 1381 del 2010 de las lenguas nativas en Colombia lo que hace es que en los principios de actuación de todo el Estado colombiano, no solamente del Ministerio de Cultura, todas las entidades se comprometan a que cuando se encuentra una lengua nativa y cómo se entiende esa lengua nativa, pues simplemente hay en Colombia esta posibilidad de que las lenguas que en Colombia se están hablando están en uso y son de origen indígena, que son 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas digamos, de base africana y de base gramatical español o castellano, sean consideradas también como patrimonio. Hay también un principio fundamental para desarrollar y ese reconocimiento que la Constitución Política de Colombia, al reafirmarse como una nación pluriétnica y multicultural, en la que las lenguas nativas, por supuesto, hacen parte de ese patrimonio cultural y material de los colombianos. Y hay un principio fundamental que todas las acciones desarrolladas en torno a los pueblos indígenas se desarrollen con el principio de concertación, es decir, con la participación de los sujetos del derecho, en este caso de los pueblos indígenas. La ley 1381 está desarrollando los artículos de la Constitución Política de Colombia, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 10 y el artículo 70. Pero fundamentalmente el artículo 10 de la Constitución Política de Colombia, que establece que los idiomas de los pueblos indígenas son oficiales en sus territorios. También desarrolla el convenio 169 de la OIT en sus artículos 4, artículo 5 y el artículo 28. Desarrolla además unos derechos fundamentales de los hablantes de las lenguas nativas. El primero es que estas lenguas no pueden ser discriminadas en ningún ámbito. El segundo es que estas lenguas deben ser usadas en todos los ámbitos. El tercero, el derecho a nombrar los territorios, los sitios sagrados, todo lo que desarrolle en lenguas nativas y por supuesto resaltar su toponimia. El cuarto derecho, que es uno de los derechos más importantes en este momento, es el derecho al relacionamiento con la justicia. Este derecho, por ejemplo, desarrolla en el Estado colombiano la necesidad de garantizar cuando exista alguna dificultad de los hablantes de lenguas indígenas a que sean atendidos y sean, digamos, se les preste la atención con las traducciones y con intérpretes que conozcan las lenguas indígenas y la cultura de esa lengua indígena. El siguiente derecho es la relación con la administración pública y esta tiene que ver mucho con el desarrollo de la política pública. El desarrollo de la política pública, incluso en información de lenguaje claro, de lenguaje pertinente, y ojalá la política pública también pueda ser transmitida en lenguas indígenas. Eso es lo que está, digamos, desarrollando esta ley 1381. Y el sexto derecho, que es el derecho a las relaciones con salud. Muchas veces por desconocimiento de la cultura se atienden a las integrantes de pueblos indígenas en castellano, pero la persona no alcanza a expresarse, no alcanza a comprender ciertos conceptos del castellano. Entonces es necesario y es muy importante que la comunicación se desarrolle de manera intercultural, y por eso es que es importante que existan intérpretes
y traductores en lenguas nativas de la persona que usa los servicios de salud. En Colombia, la diversidad lingüística está presentada en este mapa que estoy en este momento señalando. Como ustedes pueden apreciar, en Colombia las 65 lenguas indígenas están en todo el territorio nacional, desde la Amazonía, la Orinoquía, el centro, el Caribe, todo el tema, el Pacífico y el suroccidente. Incluso tenemos lenguas fronterizas que están en todo el territorio a lo largo de los 3 o 4 países que hacen parte de las fronteras de Colombia: Panamá, Venezuela, Brasil, Perú y Venezuela. Y por este lado Ecuador, por este lado con Ecuador. Hay lenguas que incluso estamos en este momento, tenemos 3 lenguas indígenas que están en aislamiento voluntario y que pues por supuesto por ser lenguas que están en aislamiento voluntario son lenguas muy pero muy protegidas. Tenemos 5 lenguas indígenas extintas, 19 lenguas en serios problemas de extinción y 12 lenguas que están pues en este momento en riesgo. Somos 115 pueblos indígenas y 78 resguardos o territorios colectivos, que en Colombia existe esa figura, reconocida por la Constitución Política de Colombia. En digamos que en el censo del 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística nos ha presentado cómo está la situación de vitalidad de las lenguas indígenas. Hay lenguas que, como ustedes pueden apreciar, lenguas que tienen muy pocos hablantes y son lenguas que necesariamente Colombia entra, digamos, en alerta porque son lenguas que están posiblemente para desaparecer. Hay lenguas también como, por ejemplo, el amorúa, ¿cierto? Que tiene 1.699 hablantes y que su total de población solamente es de 2.211 personas. Eso quiere decir que el 50% aproximadamente está hablando la lengua nativa. Sin embargo, esto no quiere decir que la lengua no sea protegida. Y así sucesivamente podríamos mirar cada una de las estadísticas que el DANE nos ha proporcionado frente al estado de la vitalidad de la lengua en Colombia. Igualmente se han identificado lenguas de otros países que se encuentran en Colombia y que efectivamente pues han sido registradas como lenguas que han llegado a través de sus hablantes. En este sentido, el Ministerio de Cultura ha avanzado fundamentalmente a través de lo que mandata la Ley 1381 en la elaboración de un plan decenal de lenguas nativas que en el año 2020, en el mes de diciembre, con un proceso de concertación con las organizaciones de los pueblos indígenas y en el escenario que tiene Colombia estipulado para concertar todo lo que atañe, digamos, a los pueblos indígenas, se realiza la protocolización del capítulo indígena de las lenguas nativas. Este Plan Decenal de Lenguas Nativas tiene una misión fundamental y es la coordinación institucional para propiciar precisamente la protección y el fortalecimiento de las lenguas nativas, tal y como lo establece la Ley 1381 del 2010. En esa medida, entonces, nos pretendemos que este Plan Decenal de Lenguas Nativas tenga hacia futuro y se convierta hacia futuro en esa herramienta efectiva para operacionalizar todo lo que dice la Ley 1381 en materia de protección de las lenguas indígenas de Colombia. En esa medida,
Este plan decenal tiene unas líneas estratégicas, como la primera línea, que es la protección política. Esta protección política refiere a la forma como hay que articular todo lo mandatado en la Ley 1381, en articulación con todas las entidades territoriales o estados regionales, como en algunos países lo han denominado, para que éstas también hagan parte del desarrollo, reconocimiento, protección y fomento del uso de las lenguas indígenas. Hay toda una línea de investigación y documentación en la cual una de las principales acciones que hay que desarrollar por parte del país y que ya se viene desarrollando es que la implementación de los estudios sociolingüísticos del estado de vitalidad de las lenguas indígenas. Hay una gran articulación también con todo el sector educativo y por eso el Ministerio de Educación también hace parte del desarrollo de la protección de estas lenguas indígenas. En educación, porque Colombia ha avanzado muchísimo en todo lo que se llama el sistema de educación propio intercultural, en la que uno de los elementos, uno de los ejes fundamentales es la protección y el desarrollo de las lenguas indígenas. Por eso el sistema educativo está muy articulado al sistema de cultura en el caso de la protección y desarrollo de la Ley 1381, que es la que fomenta toda la protección de las lenguas indígenas. También está el Ministerio de las TICs, porque aquí también hay unos elementos de fomento a la visibilización de la existencia de las lenguas, la creación de nuevos elementos de comunicación que permitan el uso pedagógico de las TICs para la protección de las lenguas nativas. También se va a hacer un trabajo con lenguas extintas, como les mencionaba, hay 5 lenguas que ya no están, ya no se usan en Colombia, pero que los pueblos indígenas mismos han comenzado a mirar cómo podrían reconstruir algunos elementos lingüísticos que les permita fortalecer algunos elementos de avance diría no en la recuperación, pero sí en la consolidación de corpus lingüísticos de estas lenguas. Las 5 lenguas extintas en Colombia son la lengua de los pastos o el idioma de los pastos, que queda al suroccidente, son pueblos que quedan al suroccidente de Colombia. Los cancuamo, que se encuentran en la parte del Caribe, esos son uno de los 4 pueblos de la Sierra Nevada. Como ustedes saben, en la Sierra Nevada los 4 pueblos son el pueblo Arhuaco, el pueblo Cogi, el pueblo Wiwa y el pueblo Cancuamo. El pueblo Cancuamo es uno de los que ha perdido la lengua. Está el pueblo Pijao, que queda hacia el centro oriente de Colombia, y está el pueblo Yanacona, que está en el sur de Colombia. Digamos que con estas lenguas extintas también hay un trabajo que realizar. Está el trabajo de las lenguas en contacto inicial. Tenemos una lengua que es para nosotros de vital importancia y está en contacto inicial, y es la lengua de los Nucacmacú, del pueblo nómada de Colombia, que se encuentra ubicado hacia el Guaviare, es decir, hacia la Amazonía colombiana. Y las lenguas en contacto inicial, como les decía, que se encuentran en la Amazonía colombiana. También todo el trabajo con las lenguas de fronteras, lenguas que se encuentran con trabajo tal vez binacional o trinacional, en la cual pues nos están llamando los pueblos indígenas a que este trabajo de las lenguas de fronteras también sea un elemento fundamental de protección de los países que hacen parte de las naciones que comparten frontera, en donde se encuentran lenguas nativas en Colombia. Hay 3 ejes fundamentales en este plan nacional decenal. Uno es la protección, fortalecimiento y reconocimiento a través de la protección política, la documentación, la investigación y la educación.
el fortalecimiento y la educación a través de los medios tecnológicos, pero también de otros elementos que permitan documentar las lenguas, y está todo el tema de fortalecimiento, documentación y revitalización que genera todas las 9 líneas estratégicas. Para mencionar nada más, con las 2 lenguas criollas también se están avanzando, que una es con el ripalenque y la otra es con el criol, que pues también venimos trabajando en esta ley de lenguas nativas, y con la lengua romaní. En conclusiones, Colombia ha avanzado, es el primer país que digamos, es uno de los primeros países que ha avanzado en un plan decenal y una normativa que protege y desarrolla ese fomento, ese uso, esa protección de las lenguas nativas en Colombia, de las 65 lenguas y de las 2 lenguas criollas y la lengua romaní. Las lenguas nativas, las lenguas indígenas, es fundamental, y esto en el plan decenal de lenguas nativas, en el capítulo indígena, así tiene transversalmente, digamos, su enfoque, y es que hay que hacer acciones de transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas de manera urgente, porque si no se hace la transmisión intergeneracional, si no se propician por parte de los países, y Colombia de eso es muy consciente, de que se propicien los escenarios para que la transmisión intergeneracional en los escenarios familiares, en los escenarios comunitarios, en los escenarios sociales se desarrolle, pues las lenguas nativas siguen teniendo, digamos, un riesgo fundamental. En Colombia también existen 814 instituciones etnoeducativas, en donde se tendrá que enfocar también este plan decenal de lenguas nativas para que en esas 814 instituciones etnoeducativas sean aliadas a esa protección de las lenguas en Colombia. Y en el decenio de las lenguas indígenas, que empieza del 2022 al 2032, la nación, la academia, todos estamos comprometidos en su protección y desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por el interesante aporte en relación a las normativas vigentes, ¿no? A esto que denominamos las lenguas nativas, y también resaltar esto del derecho de los hablantes de las lenguas nativas, no solamente la normativa, sino también los criterios y la implementación, ¿no? Para operativizar, para hacer de manera concreta, digamos, llevar a la práctica esto que dice la legislación. Muchas gracias, Antonia, por compartir la exposición, y a continuación vamos a escuchar la exposición de Chile, denominada Revitalización Cultural en el Chile Indígena Contemporáneo. La misma estará a cargo de José Antonio Ancanjara, licenciado en Artes con mención en Teoría e Historia del Arte. Máster en Antropología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctor en Estudios Sociales Culturales Latinoamericanos por la Universidad de Chile. Investigador de la cultura mapuche, subdirector nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Luego de esta breve presentación, invitamos al desarrollo de la exposición. Mario me compuche, compuñaña, inche José Campingen, mapuche itati, feulano lenta Santiago Guarimán. Buenos días a todas las personas, fundamentalmente a la ñaña, a las compañeras que están participando de esta mesa. Yo soy, antes que ser un funcionario público en este minuto, en esta parte de mi vida, soy un ciudadano perteneciente al pueblo mapuche. La ponencia o sea, más que una ponencia, yo creo que la conversación que yo quiero proponer en esta mesa tiene que ver con un fenómeno cultural que está ocurriendo en Chile,
que es una demanda que hoy día ha aparecido hace algunos años, yo diría que hace un par de décadas, incipientemente, y que hoy día ya es una demanda ya más bien formalizada, que a la vez es una demanda del Estado, pero también es un proceso que está viviendo internamente las culturas indígenas, que es la necesaria revitalización de su cultura tanto tradicional como de las manifestaciones contemporáneas que hoy día se están presentando de las propias culturas. Eso ya marca un punto de inflexión, porque los pueblos indígenas hemos sido como históricamente condicionados, diría yo, a ser como sujetos de la tradición, exclusivamente de una tradición ancestral. Y eso, claro, eso es verdad, es así, pero también hay que tener en cuenta que los pueblos indígenas, como todos los ciudadanos que habitan un país y habitan un mundo contingente, tienen el derecho a ser también sujetos contemporáneos y sujetos que están pensando su cultura a partir de su condición de contemporaneidad, con todos los cruces y entrecruces que eso obliga, digamos, y sobre todo el tema de vivir en un mundo que es intercultural. O sea, el mundo indígena es muy heterogéneo. Hay pueblos que hoy día, por decisión propia, como decía la compañera colombiana, viven en situación de aislamiento, pero la mayor parte de los indígenas contemporáneos hoy día viven en las ciudades, en los sectores urbanos, y conviviendo cotidianamente con la sociedad no indígena. Entonces, eso también marca una cosa muy interesante. Hoy día hay una gran efervescencia de posturas frente a la cultura que nacen desde las ciudades y que también se retroalimentan a su vez con las posturas, con las demandas que están saliendo desde los territorios tradicionales. En Chile estamos viviendo un momento histórico justamente en este minuto, porque el próximo esta semana que viene se va a elegir a los 155 constituyentes que van a redactar la nueva constitución política del Estado de Chile, una antigua demanda de los movimientos sociales y que también a las cuales se ha sumado el movimiento indígena. Después de una larga negociación que fue bastante difícil, compleja, se le consiguió para esta elección 17 escaños reservados, que representan a los 10 pueblos indígenas hoy día que están reconocidos por ley, y lamentablemente no se consiguió que en esa misma lista de escaños reservados se agregara al pueblo tribal afrodescendiente chileno, que recientemente ha sido también reconocido, lo cual también marca un punto de inflexión también muy potente de lo que es la conformación cultural chilena, porque Chile es el país que más, yo creo que históricamente ha negado la presencia afrodescendiente en su composición social. Pero hoy día ya eso es una realidad tanto a nivel de población de que lleva 450 años, por lo menos en la región de Arica, Parinacota, en la región fronteriza con Perú y Bolivia, en el norte de Chile, pero también están apareciendo colectivos afrodescendientes en otras regiones de Chile. Estoy hablando de la población originaria del país y no de las migraciones recientes, que también es otro punto que está recomponiendo el tejido social en Chile en este minuto. De esos 10 pueblos indígenas hay un pueblo que es el que concentra la mayor peso demográfico, como ustedes saben, en nuestro pueblo mapuche, que concentra alrededor del 80 y tantos % del peso demográfico de la población indígena, que no se sabe exactamente cuánta es porque los datos censales han ido cambiando censo a censo, pero se supone que es 1,5 millones a 2 millones de habitantes, que alrededor del 12-13% de la población de Chile se reconoce como indígena hoy día. De esos 10 pueblos reconocidos, hay un pueblo que ha sido reconocido hace muy poco tiempo, en octubre del año pasado, que es el pueblo Chango, que son los habitantes de la costa del Pacífico, en la zona del norte de Chile. De esos 10 pueblos se mantienen vigentes 6 lenguas indígenas, con mayor o menor intensidad. La mayor cantidad de hablantes está en la lengua del Mapuzungún, que es la lengua del pueblo mapuche,
está la lengua del pueblo aymara y la lengua del pueblo quechua, que estas dos lenguas también tienen una situación bien particular en Chile, porque, sobre todo el quechua, porque el quechua se ha visto revitalizado a través de la migración internacional hoy día, especialmente desde Perú, Bolivia, Ecuador. Entonces hoy día en Chile la migración ha favorecido el que se revitalice una lengua indígena. Eso también es un dato del mundo contemporáneo. También ocurre lo mismo con el aymara. El mapuzungún, el Rapa Nui, la lengua del pueblo Rapa Nui que está en la isla de la Polinesia, y dos lenguas que están en el extremo austral, que son los pueblos Cahuéscar y Yagán, que son pueblos que tienen muy pocos habitantes, pero que mantienen mayor o menor medida sus rasgos culturales, especialmente la lengua. Entonces, la revitalización cultural, como la definimos, el manejo de este concepto, como nosotros, como en el lugar donde estoy ahora yo, que es la Subdirección de Pueblo Originario, está ligada estrechamente a lo que fue el proceso de consulta previa, según el convenio 169, que se hizo para la creación del actual Ministerio de las Culturas. Y esto también es una noticia nueva, porque tradicionalmente en Chile los temas indígenas estaban asociados a los ministerios de Agricultura y a los ministerios de Desarrollo Social. Entonces, el desplazamiento, digamos, la transversalización del tema indígena ha ido lentamente. Este es un proceso que está ocurriendo hoy día también, que somos parte de esta ampliación de la cobertura indígena en el sistema público a través de la creación de este ministerio. Y eso nos posibilitó hacer una consulta previa, en la cual se consultó a todos los pueblos reconocidos en todas las regiones y territorios de Chile, tener un diagnóstico de la situación, un autodiagnóstico de los propios pueblos respecto a su situación cultural. Y ahí surge este diagnóstico, y por eso que el concepto de revitalización cultural es interesante, porque nace de los propios pueblos, no es un concepto que surge en este caso ni desde la academia ni desde los servicios públicos, nació desde la propia demanda, porque los pueblos indígenas dicen, estamos viviendo un momento histórico, los ancianos, que eran los transmisores de las expresiones culturales tradicionales, que a su vez la habían recibido de sus abuelos, de sus bisabuelos, en tiempos autónomos, antes de que los pueblos indígenas fuesen incorporados a la soberanía de los estados nacionales. Esa cultura se había transmitido ininterrumpidamente. Entonces hoy día en un momento histórico, porque esas personas, las personas de más de 100 años, digamos 90 años, están falleciendo, y se está produciendo un corte ahí en la transmisión natural de la cultura, y eso especialmente ocurre con la lengua. Entonces las generaciones nuevas, las generaciones que como yo, que hemos tenido la posibilidad, con mucho esfuerzo de nuestros padres, de acceder a la educación formal, uno permite tener tomar conciencia de ese momento y tomar las riendas de este proceso. Entonces, la revitalización cultural en primera instancia es una necesidad que surge al interior de la cultura indígena. Nosotros, a partir de eso, hoy día manejamos una conceptualización de la revitalización cultural, que sería un proceso dinámico y permanente de creación y recreación de prácticas y expresiones culturales indígenas y afrodescendientes, viabilizadas mediante decisiones colectivas de carácter autónomo por parte de distintos colectivos sociales originarios y afrodescendientes. Aquí caben expresiones culturales tradicionales y contemporáneas. Esto también es muy importante. Esta inflexión que se le plantea a la conceptualización es lo mismo que ocurre hoy día cuando se define las creaciones indígenas como artesanía y no como arte, en la forma como uno menciona una obra de arte contemporáneo, le dice una obra de arte, y a la artesanía se le denomina una pieza de artesanía. Y así, eso puede ser extensivo a muchos otros ámbitos de la cultura. Eso también está ocurriendo con el cuestionamiento que está surgiendo incipientemente por ejemplo, el tema de los restos humanos depositados en las bodegas de los museos antropológicos. Hay una demanda hoy día por restitución de esos restos humanos hacia los territorios indígenas. La revitalización cultural es un proceso
es más bien interno, que a su vez le pide a los organismos representativos del Estado que apoyen estas manifestaciones. Y es también un proceso que requiere también que las propias comunidades y organizaciones indígenas le estaban exigiendo un cambio de discurso, porque el discurso indígena, la tradicional por lo menos en Chile, está muy asociado al tema de la reivindicación de la tierra, que es un tema que sigue siendo el tema fundamental y muy asociado a los temas que surgieron en los 60 en el mundo campesino, con el tema de la reforma agraria. Entonces, ese discurso como que puso en un segundo término las reivindicaciones culturales. Y esa también es una tensión que está ocurriendo hoy día al interior del mundo indígena. Las organizaciones están poniendo la cultura en un lugar más importante, y a la vez la cultura pasa a ser un elemento, un argumento muy potente para la reivindicación territorial, la nutre de contenido. Y por eso están siendo tan importantes hoy día en Chile los estudios de memoria o los estudios de sitios de significación cultural, que nosotros en la subdirección hemos estado apoyando algunos casos donde son las propias comunidades que quieren saber sobre sitios que ya estaban en la memoria ya más o menos perdidas, sitios que ya incluso no están en poder de las comunidades, están en poder de particulares, están en poder de empresas privadas, digamos, están en otro territorio, pero ellos quieren, digamos, seguir esa huella, reconocer ese territorio, y eso está ocurriendo. Lo mismo que la reivindicación lingüística, la reivindicación de sitios culturales, de memoria, la reivindicación de oficios tradicionales también. Y esto está bien interesante porque hoy día están surgiendo artesanos indígenas en territorios donde no había una continuidad de tradición, ¿no? Entonces, se ha producido la transmisión contemporánea del oficio. Y eso es algo que está ocurriendo en este minuto. Es un fenómeno bien interesante y que también exige cambios de discurso hacia la institucionalidad, pero también hacia el propio mundo indígena, hacia el interior de ese mundo indígena. Hoy día estamos en un momento histórico, el sujeto indígena colectivo con mucho esfuerzo, o sea, se ha transformado en un actor en la política chilena. Se está transformando, está ahí a contrapelo, queriendo ser parte de las discusiones de país, digamos. Y eso es interesante porque muy interesante porque hay un sector de la población que no es indígena que hoy día reconoce en el mundo indígena un referente, y eso es algo histórico porque eso antes no había ocurrido en Chile. Digamos, un referente de significado, de legitimidad, y sobre todo en el contexto actual que está viviendo este país hoy día, que es un proceso que todos esperamos, indígenas y no indígenas, que conduzca hacia una sociedad más justa. Esa sería mi intervención. Bueno, agradecemos al representante de Chile y bueno, y destacamos también los valiosos aportes en torno al concepto que nos compartía de revitalización cultural, que nos permite, digamos, esto que nos contaba de la vinculación de los saberes ancestrales también en las dinámicas actuales y en los sujetos contemporáneos, ¿no? Así que muchas gracias por compartir la exposición. Ahora voy a pasar la moderación a Alicia Agüero, que es coordinadora general de la Dirección de Derechos Humanos en la Cultura y punto focal de la Comisión de Diversidad Cultural en representación de la Argentina. Muy interesante todo lo que venimos escuchando. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Paraguay, titulada El núcleo ético-político del pensamiento Mbiá guaraní. Para ello voy a presentar a Cristian Andino, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Asunción, director del Centro de Investigaciones en Filosofía y Ciencias Humanas, CIF Paraguay. Está categorizado en el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores del PRONI del CONACYT, donde se trabajan las líneas de pensamiento latinoamericano y pueblos indígenas.
Se desempeña además en la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Bienvenido, Cristian. Muy buenas tardes, es para mí un gusto poder acompañarles en este seminario. Yo si bien vengo del ámbito de la filosofía y últimamente de las ciencias sociales, mi trabajo y el trabajo del centro al cual pertenezco es tratar de avanzar en torno a un trabajo que en otros centros de América Latina lo tienen bien desarrollado desde ya hace bastante tiempo. ¿Cuál es? Tratar de revisar los aportes del acercamiento a las culturas indígenas que se ha hecho fundamentalmente desde la antropología, desde la sociología y las ciencias sociales en general, pero valorarlos filosóficamente. Esto se ha hecho desde al menos 40, 50, 60 años, incluso en grandes centros, y entenderlo como una alternativa necesaria desde un proceso de construcción necesaria de nuestras propias actividades académicas, por así decirlo. Entonces, desde nuestro centro, en un trabajo mayor al que le hemos llamado la historización de del pensamiento filosófico, político, cultural de Paraguay, arrancar con el aporte de las culturas indígenas. En este caso hablamos de los Mbga guaraní. Bueno, atendiendo un poco el contexto de los que me han antecedido en el uso de la palabra, debemos decir que Paraguay tiene hoy al menos unos 120.000 indígenas según los últimos datos, distribuidos en 19 pueblos y 5 familias lingüísticas. La familia lingüística guaraní, o diríamos, representa unos 5 pueblos, y entre ellos está los Mbga guaraní, que siguen siendo mayoría. Hoy probablemente son unos más de 20.000 indígenas. Pero hay que decir que en ese contexto de resistencia de las culturas indígenas han habido, así como los que antecedieron en el uso de la palabra mencionaban, ¿verdad? Ha habido un proceso de exterminio incluso dentro de la familia lingüística guaraní. Hubo un pueblo que en los años 70, por ejemplo, sufrió todo un genocidio y que tienen demandas internacionales aún sin resolver, que es el de los Axé guaraní, por ejemplo, que hoy sobreviven, no llegan a 2.000, pero incluso en el Chaco hay culturas y pueblos que no llegan a 300 personas. Bueno, entonces los Mbga son el pueblo mayoritario aún en Paraguay, y que nos han legado un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que yo intento hacer y compartir con ustedes es el resultado de unos trabajos de investigación que lo veníamos realizando en los últimos años y que ustedes lo pueden encontrar, publicaciones resumidas en revistas especializadas que se publicaron, por ejemplo, en Córdoba, y obras que publicamos aquí en Asunción. Bueno, rastreando los trabajos fundamentalmente antropológicos, etnográficos que se tiene con los Mbga guaraní, nosotros hemos tratado de valorarlo filosóficamente en un contexto de interculturalidad, en un contexto de lo que se ha llamado en los últimos 30 años en América Latina un giro decolonial del pensamiento y de la academia. Es decir, ¿qué tiene que decirnos filosóficamente los pueblos Mbga guaraní, por ejemplo? Es un trabajo que en Paraguay lo teníamos pendiente y que estábamos, bueno, queriendo dar respuestas a lo que podía, o lo que grandes antropólogos como Bartomeu Meliá, un jesuita que trabajó muchísimos años en Paraguay, decía, hay una laguna filosófica que llenar, y bueno, nuestro trabajo intentó responder a eso. Es decir, resignificar una serie de categorías, una serie de cuestiones que pueden ser valorados desde 3 grandes significaciones, que es el núcleo ético, el núcleo político y el núcleo económico de los pueblos Mbga guaraní,
como grandes alternativas para la realidad política, social y económica que enfrenta Paraguay, Latinoamérica y el mundo. Esa ha sido un poco la intención de este trabajo que venimos realizando desde nuestro centro. Por consiguiente, hablamos de la necesidad de un rescate de una filosofía guaraní presente en atendiendo de nuevo esta cuestión de la diversidad, de que nosotros tenemos 19 pueblos indígenas y que estamos refiriéndonos al pueblo mayoritario, al pueblo Mbuyá guaraní, pero esto no excluye otros trabajos que se vienen realizando también en Paraguay y que son necesarios. Desde el año 1959 hay un gran acercamiento etnográfico, etnológico y antropológico a las culturas Mbuyá, desde el clásico Aubura Pitán de León Cadova. El Aubura Pitán es como, es en realidad la recopilación de una serie de relatos míticos, cantos sagrados de los pueblos Mbuyá guaraní que habitan la región del Guairá y que constituye un núcleo, un tesoro cultural fundamental de estos pueblos. Y el trabajo que nosotros hemos hecho ha sido la valoración filosófica de estos mitos, de estos relatos, de estos cantos sagrados, y en la línea de otros trabajos antropológicos también, de lo que podríamos llamar unos etnólogos clásicos de la cultura guaraní. Siguiendo el derrotero que nos presentan estos autores, cuyas obras se las puede encontrar en Paraguay en diversas editoriales, pero sobre todo un gran trabajo del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, que es el centro que también nos apoya con las publicaciones de nuestras investigaciones. Uno puede ir rastreando una serie de textos que para ciertos grupos son ya clásicos y conocidos, pero sin embargo todavía necesitan una mayor visibilidad en la población nacional, en la línea de la valoración de este pensamiento a los que nos estamos refiriendo. Son una serie de publicaciones de fundamentalmente antropólogos europeos, la mayoría, que han hecho grandes aportes en el rescate de estos núcleos a los que me quiero referir en esta presentación. Pierre Clastres es otro antropólogo francés que trabajó mucho entre nosotros, lastimosamente falleció muy joven y entonces dejó una obra inconclusa. Bueno, ha habido varios acercamientos, descripciones, que lo que nosotros quisimos hacer es revisar estas aproximaciones antropológicas y valorarlas desde un acercamiento de los aportes de la filosofía intercultural y de lo que hemos llamado el giro decolonial, que nos muestra otro punto de partida, tanto como partir de un conocimiento y la valoración, en este caso, de una serie de cantos, mitos, que son cantos sagrados para estas culturas. Y entonces revisar desde allí y plantear una serie de categorías resignificadas y que sean válidas para nuestra cultura actual. Bueno, ¿qué encontramos en esta serie de aproximaciones? Un denominador común. El denominador común es la etnografía de la palabra. Es decir, para los Mbuyá guaraní la palabra lo es todo. Para ellos hay un origen común entre la palabra y el alma que recibe un ser humano. Por consiguiente, todo el mundo guaraní y por consiguiente las culturas indígenas podría ser es un reconocimiento de la palabra del otro. Yo soy mi palabra, dicen ellos. Entonces, la palabra funda un mundo y funda un ser. Y esto ellos lo van a expresar en una categoría guaraní a la que nos vamos a referir en breve. Bueno, si toda la etnografía guaraní es una etnografía de la palabra, ha habido una resistencia a esta palabra. Ha habido una resistencia ante grandes procesos de conquista, de reducción, de sustitución de la palabra guaraní. Y es un trabajo complejo, delicado, de gran respeto cultural, acercarse y tratar de resignificar esas palabras indígenas, porque esta sustitución ha sido muy fuerte, muy severa, y el peligro de seguir sustituyendo esa palabra sigue latente, ¿verdad? En nuestro propio trabajo, incluso eso hay que reconocer.
Pero el proceso este proceso de sustitución ha tenido grandes resistencias en las propias culturas indígenas a lo largo de 500 años y el trabajo también intenta rescatar ese proceso de resistencia a la lógica colonial en todo este proceso y que se sigue viendo ahora, ¿verdad? Las culturas indígenas siguen resistiendo al proceso de colonización cultural, pero sobre todo material, ¿verdad? Los que me han antecedido en el uso de la palabra han hecho referencia a esta situación actual de los pueblos indígenas en Paraguay, así como también pasa en Argentina y en los países vecinos. La gran expansión de los monocultivos de la soja transgénica, por ejemplo, ha sido a costa de la usurpación de tierras indígenas y de deforestación masiva. Hoy el 80% del suelo de Paraguay está plantado de soja transgénica, por ejemplo, y ese proceso no ha sido fácil encarar y resistir. Eso también hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, si revisamos el núcleo central de esta etnografía de la palabra, encontramos una serie de símbolos, ¿verdad? Estos cantos sagrados a los que vamos a hacer referencia fundamentalmente desde el libro o desde la recopilación en el Augura Pitá, que es el fundamento del lenguaje humano, es la traducción, es el origen del lenguaje. Y en el primer canto del Augura Pitá, por ejemplo, aparece el colibrí. El colibrí, que aparece en varias mitologías del subcontinente, tiene un lugar privilegiado con el primer padre, que es nuestro padre Ñamandú, según este canto sagrado, que así el colibrí aparece, dice, refrescándole la boca a la divinidad en el proceso de creación. El colibrí es representativo de todo el pensamiento latinoamericano y el pensamiento guaraní no se queda atrás. El colibrí aparece al mediodía, escruta la realidad. Y entonces el simbolismo es bien interesante valorarlo filosóficamente, porque ante otros símbolos clásicos de la filosofía, como el búho de Minerva, que aparece al atardecer, y entonces la filosofía es una filosofía que aparece en la oscuridad, y la filosofía como aquello que ve en lo oscuro y tiene una capacidad de mirar donde otros no ven. El colibrí aparece al mediodía y se convierte en una filosofía matinal, o aparece, como dicen algunos, en el cenit del día, en donde hay más luz, y por consiguiente estamos ante una filosofía de la naturaleza que nos invita a mirar y a pensar la realidad. A partir de allí, y rastreando una serie de categorías de este pensamiento que son valorados simbólicamente y son interpretados simbólicamente, nosotros hemos rescatado tres grandes principios inspirados en el pensamiento mbuyá guaraní, a los que hemos llamado y en los que hemos intentado plantear una fundamentación de dos principios formales, un principio ético, un principio formal político y un principio material en una economía. O sea, hemos encontrado que el primer principio de fundamentación ética puede ser el ñandereco. El ñandereco o el teco dentro de la lengua mbuyá guaraní es el modo de ser. O sea, la palabra constituye un modo de ser, y el modo de ser está muy asociado al lugar donde se vive. Es decir, es imposible ser sin el estar en un lugar. Entonces, el teco está asociado a un modo de vida. Ñandereco es nuestro modo de vida en un lugar, en un territorio que nos permita la vida. Es decir, la vida es imposible si no tenemos un lugar, y ese lugar ha sido, en el pensamiento mbuyá, la búsqueda constante, anhelante y agónica incluso del marane o el marae para algunos. Es decir, la tierra donde no habita el mal. El mará, en el pensamiento mbuyá, es el mal. La búsqueda de la tierra sin mal ha sido el anhelo constante de los grupos guaraníes, ya al menos desde unos 15.000 años, según los registros fósiles. Por eso eran seminómadas, porque consideraban que esta tierra sin mal estaba en un lugar, a veces hacia el mar, a veces hacia el sur, a veces en diversas regiones,
pero es un poco el anhelo de una política que permita la vida, si lo interpretamos en nuestros días. Es decir, nuestro modo de vida tiene que desarrollarse en un lugar que nos permita la vida y donde habite la comida propiamente dicha. Entonces, esto nos lleva a un tercer principio, que es la economía del yopoi, o la economía del don, o la economía de reciprocidad que encontramos en la mayoría de las culturas indígenas. En guaraní es el yopoi, es la economía de las manos abiertas, ¿no? Entonces, estos tres principios nos parecen bien interesantes y bien todavía actuales, y son un aporte filosófico de la cultura guaraní para nuestro mundo contemporáneo. Si empezamos a revisar un poco mejor este tema del primer principio al que hemos referido, un principio ético, el ñandereko, nuestro modo de ser, decíamos, implica la unidad entre teco, tecoja y tecopona. O sea, entre ser, estar y buen vivir hay una relación íntima, no puedo separarlos. Necesito entonces plantear una política que me permita la reproducción de la vida. Y el colibrí como símbolo es bien interesante allí. Por eso hacíamos referencias al que en el Aubura Putá el colibrí encuentra un lugar fundamental, revolotea, dice, y llenaba la boca de nuestro primer padre con miel silvestre. Después podemos compartir fragmentos de la Aubura Putá también donde se ve claramente esto. Si avanzamos un poco, la búsqueda del tecópona o la buena vida o el buen vivir está íntimamente ligada a esta búsqueda de una tierra que permita el buen vivir al que nos hemos referido. Y entonces, buena vida está asociado a buen lugar como posibilidad de vida expresada con un principio ético, la vida del otro en la tierra. Es decir, el tecópona y el tecópiro es la posibilidad de la reproducción de la vida comunitaria en un lugar que nos permita esa vida, y esto no puede darse en modo individual. Es decir, la preeminencia de lo comunitario en una serie de categorías guaraní que puedan sintetizarse, por ejemplo, en el tecópona, la buena vida, no es posible sin el tecoyoyá, por ejemplo, la justicia, que posibilita el ñepona, las buenas palabras, las palabras justas, ni ello ya, el amor recíproco, en el yoaljú o en el borajú, hay diversidad de interpretaciones, es decir, sociabilidad, dicen algunos antropólogos, diligencia y disponibilidad en el kren, paz entrañable en el p'a guapú, un interior limpio y sin dobleces, p'a potín. Son una serie de categorías que pueden ser valorados, repito, filosóficamente, y que nosotros tendríamos que en Paraguay y por consiguiente en América Latina, y pueden servir para nuestro mundo contemporáneo, valorarlos como presentes en nuestra cotidianidad. Porque hay un prejuicio en Paraguay fuerte todavía, y que sobre todo aparece en épocas como las de ahora, que en unos días más vamos a celebrar un aniversario más de independencia, que es entender a las culturas indígenas y sobre todo la cultura guaraní como antecedente primigenio de nuestra paraguayidad. Es decir, lo guaraní está en nuestros orígenes y quedó incluso como lengua, pero no reconocemos como pueblo, como cultura material que está en nuestro día a día. Nuestras leyes son muy interesantes en ese sentido, en la valorización de la diversidad cultural, pero nuestra práctica cotidiana sigue siendo una práctica de exclusión material. En el día a día en Paraguay todavía nosotros, ante el problema, por ejemplo, de la usurpación del territorio indígena para el monocultivo de la soja fundamentalmente, muchos de estos pueblos indígenas vienen a las ciudades y en un afán de protesta y de mostrar que ellos existen, se ubican en las principales plazas de Asunción, por ejemplo, y la respuesta de las autoridades locales es una respuesta de exclusión. Es decir, estos indígenas vienen e invaden nuestras plazas, por consiguiente
en lugar de tratar de priorizar políticas públicas, priorizan, por ejemplo, rejas a las plazas. Entonces le ponemos rejas para que no entren los indeseables y entonces resolvemos, entre comillas, estéticamente un problema de trasfondo material histórico. Resolvemos es un decir. Pero bueno, todo esto lo resumimos con un tercer principio, que es el principio económico. Las culturas indígenas y la cultura ambigua, en este caso, nos muestra una economía bastante interesante y bastante alternativa a la economía de mercado capitalista, en la que si no conseguimos recursos materiales no existimos. Las culturas indígenas nos muestran una economía más allá de la competencia y de la competencia incluso desleal o del afán de lucro o el esfuerzo individual. Fundamentalmente para ellos el trabajo es trabajo cooperativo. La economía de las manos abiertas, en guaraní yopoy, el vocablo es yo, que significa recíprocamente, y mutuamente, o poi es manos sueltas abiertas. Es decir, la ética que posibilita una palabra, yo soy mi palabra y yo soy en un lugar que me permita producir y reproducir la vida en una política, no es posible sin una economía que me permita la vida. Y esta, como decimos aquí, no es posible pensar una ética que priorice la palabra comunitaria si ésta no consigue una raigambre material concreta que posibilite una vida en comunidad. Bien. Nos hemos referido rápidamente a tres grandes principios: la posibilidad de un modo de vida en el Teco y en el Tecojá. En un segundo principio, eso se expresa en una comunidad política, la búsqueda de una tierra buena, o en el Ibumarane y una economía del don, o la reciprocidad, o el Yopoy. Nosotros rápidamente podíamos tratar de compartir una serie de posibles conclusiones. Es decir, esta ética guaraní es una ética de la responsabilidad con el otro. Aquello que se expresa últimamente en yo soy si tú eres. Es decir, yo no puedo vivir si el otro no vive. Al mismo tiempo es un pensamiento crítico porque cuestiona el sentido de nuestra propia existencia y libertad hoy, ¿verdad? Enfocado en perder mucho tiempo en conseguir recursos y en un esfuerzo individual, y ese esfuerzo generalmente y ese sistema generalmente genera excluidos. En ese sentido, las culturas indígenas nos muestran un pensamiento ético, un pensamiento político, un pensamiento económico como alternativa al sistema político y económico que hoy genera excluidos. Y un tercer o cuarto momento, podríamos decir, es una utopía de una vida digna para toda la sociedad. Es decir, pensar la posibilidad de alternativas concretas, actuales, que si miramos las culturas indígenas podríamos nosotros encontrar alternativas bien específicas para aquello que se viene planteando muy fuertemente desde los foros sociales mundiales, etc. Esto de otro mundo es posible. Otro mundo es posible atendiendo la necesidad de esto que decían los zapatistas en Chiapas, ¿verdad? Un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces las culturas indígenas, en este caso la cultura ambigua guaraní, que repito es la cultura mayoritaria en Paraguay, dentro de la cultura guaraní hay hoy, según los últimos números, al menos unos 20.000 indígenas ambigua. Decía yo, los Aché, por ejemplo, no llegan a 2.000, han sufrido un fuerte genocidio. Y lo que tenemos que decir es, son alternativas de un grupo indígena que nos invitan a seguir pensando cuál puede ser el aporte cultural que puede ser valorado necesariamente, y tiene que ser valorado, no es que puede ser valorado, tiene que ser valorado desde distancias también académicas como alternativas necesarias posibles y realmente, podríamos decir, factibles, que es un poco el punto fundamental también, ¿verdad? Es factible pensar en otra economía, en otro relacionamiento necesario, porque podríamos decir la historia, la cultura y el planeta nos lo exigen. Bueno, ha sido un poco mi aporte, así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno,
Paraguay nos aporta esta filosofía intercultural frente a la lógica colonial del pensamiento único, homogeneizante, que ha conducido al genocidio y al etnocidio de nuestros pueblos. Una resistencia estructurada en 3 núcleos filosóficos, realizada sobre el estudio del pueblo mayoritario de Paraguay, el Mbia guaraní. Una postura descolonial que se yergue frente a la economía de consumo capitalista. Se plantea esta economía de la reciprocidad, la economía del don, la que posibilita una vida comunitaria. Bueno, muchas gracias. Es el turno ahora de Argentina, que presentará la ponencia Capacitación Internacional sobre Pueblos Indígenas y Cultura. Estará a cargo de Ángela Marcela Jaramillo. Ángela es abogada perteneciente al pueblo Colla, especialista en Derecho de los Pueblos Indígenas, con estudios de especialización internacional. Miembro del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Originarios y docente de Lengua, Derecho y Cultura Indígena. Muchas gracias. Te doy la palabra a Nina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a este Mercosur Cultura y un gusto estar con todos ustedes, haber escuchado a Colombia, Paraguay, Chile, un gran gusto para mí. Decirles que sí, soy del pueblo Colla, mi nombre en quechua es Nina, y mi familia se mudó hace muchísimos años, hace más de 40 años por trabajo, por estudios, a la ciudad. Soy de una comunidad urbana que se llama Cahualaculu. Y quería empezar quizás con algunos de los temas que a veces se reiteran al momento de hablar de pueblos originarios. Que se usa indistintamente el término pueblos indígenas con el término de comunidad. Por lo menos acá en Argentina está muy difundido el término de comunidad en cuanto a que se utiliza el término comunidad, pero se está queriendo referir al pueblo indígena. Y hay que dejar en claro esto. La comunidad es un conjunto de familias indígenas, mientras que el pueblo es el tronco social e identitario, que tiene una continuidad histórica. El sujeto colectivo que existía antes de la conformación de los estados y las repúblicas, y tiene como antecedentes poblacionales sus idiomas propios, la cultura, el territorio, la organización, las cuales pasaron siglos tratando de eliminar, de homogeneizar o asimilar, para lograr una idea de único ser nacional. Pero el proceso actual de los pueblos, acá en Argentina y en el continente también podemos decir, es salir de esa idea, y acá en Argentina la Constitución Nacional reconoce como preexistentes al Estado a los pueblos indígenas. Y esto es un derecho ganado, es un cambio de paradigma. Es necesario hacer ese cambio de paradigma, de que nosotros no estamos solamente en el pasado o no estamos solamente en una idea anterior, sino que esa preexistencia es un derecho y es un derecho ganado. Por eso podemos reafirmar que nuestros pueblos indígenas originarios somos parte de estos estados modernos, somos contemporáneos, somos un sujeto presente y futuro en estos territorios. Los pueblos indígenas y sus miembros tenemos derechos a no ser sometidos a una asimilación forzada, ni a una destrucción de la cultura, a reconocernos en nuestras propias identidades con nuestros propios nombres de pueblos. Por ejemplo, es común decir matacos, chahuancos, pampas, tehuelche, huonas, pero existen los propios nombres. Respectivamente serían Guchí, Aguaraní, Abaguaraní, Ununacuna, Aoniquén, Yegnam. En cuanto a los derechos humanos y derechos culturales, hay idiomas en revitalización, idiomas activos, idiomas que no registran hablantes. Ahí les voy a compartir un mapa
Permítanme un segundo, les comparto. Ahí está. Este mapa se realizó en el Congreso Nacional de Lenguas Indígenas, organizado por el CUY, y refiere a cuál es la situación en el presente. Y en esta actividad fue una actividad que movilizó la participación de una visión muy amplia, abarcando la cultura, la música, la espiritualidad, la enseñanza y el aprendizaje, y el intercambio de saberes entre investigadores profesionales invitados y la participación activa de miembros de pueblos indígenas. Es decir, que cuando hablamos de identidad, hablamos necesariamente también de idiomas. En el mapa, en dicha ocasión fue un puntapié para replantear los conocimientos que se tenían respecto a los idiomas, que superan actualmente más de 30 en Argentina. Y se identificaron con color verde los que tienen hablantes activos. Con color rojo, los idiomas que no registran hablantes en la actualidad. Es un principio que vino a cambiar un término arcaico de lengua extinta, o sea, de que se pueden volver a saber, porque no somos dueños de la verdad, no conocemos todo. Puede haber gente que nosotros no sepamos que hablan esos idiomas. Y con color violeta se identificó los idiomas en revitalización, procesos promovidos por los mismos pueblos para no perder su idioma, su identidad, mostrando así su doble lucha. Primero por ser reconocidos y segundo por la aplicación de los derechos consagrados como pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tenemos derecho a practicar y revitalizar nuestras tradiciones y costumbres culturales, a mantener, proteger, desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de nuestra cultura, como lugares arqueológicos, históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales, e interpretativas y literarias. Además de respetar una obligación que, bueno, en el término de derechos dice una obligación de no hacer, hay que promover acciones de discriminación positiva por parte de los estados para que puedan desarrollarse y promoverse esos derechos. Una propuesta es, por ejemplo, impulsar el conocimiento de nuestros mayores. En la forma clásica son las bibliotecas como espacio de resguardo, de conocimiento y divulgación o acceso. Pero ¿cómo apuntar al mismo fin en ámbitos donde los pueblos indígenas quieren impulsar sus conocimientos? Por ejemplo, en nuestras comunidades poseen también un círculo de conocimiento y existen también nuestras bibliotecas vivientes, nuestros mayores o la gente que se dedica a transmitir este patrimonio cultural de los pueblos. Bueno, algunas otras acciones en educación intercultural bilingüe podemos mencionar en Argentina a través de lo que es la modalidad de educación intercultural bilingüe en el Ministerio de Educación. En el año 2019 se realizó unos 6 o 7 manuales plurilingües con todos estos idiomas que estábamos hablando, que se llamó Con Nuestra Voz. No obstante, hubo una interrupción de esas políticas públicas por el vaciamiento de los últimos años, y a lo que en esta última etapa se sumó lo de la pandemia del COVID, que nos cortó bastante, porque esto de la virtualidad tampoco ayuda a que nos juntemos, a hacerlo del modo en que desearíamos, ¿no? Los establecimientos educativos y la comunidad educativa también pusieron de relieve las carencias de conectividad y acceso a la tecnología, las cuales se aceleran a pasos agigantados las formas de comunicación, generando así nuevas formas de exclusión. Bueno, en esta reunión es propicio remarcar que los pueblos indígenas están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluidas las actividades de carácter espiritual y cultural, entre otros,
con sus propios miembros, así como con otros pueblos a través de las fronteras de los estados. Los pueblos indígenas tenemos derecho a la dignidad y a la diversidad de nuestras culturas, tradiciones, historias, aspiraciones, y que queden debidamente reflejadas en la educación y en la información pública. Y para ello hay que aplicar medidas eficaces en consulta y participación con los pueblos indígenas para combatir prejuicios e imaginarios colectivos que se tiene comúnmente. Como decíamos al principio, una idea de crisol de raza, una idea de que a veces descendemos de los barcos, o de que no hay que hacer distinción alguna, y que de esa forma también nos niegan. Así que hay que eliminar la discriminación y toda forma de racismo con la finalidad de un buen vivir para los pueblos indígenas y unas buenas relaciones con los demás sectores de la sociedad en un marco de diálogo, respeto e interculturalidad. En las materias pendientes y los desafíos son muchos. Los trabajadores de las culturas, en muchos casos, tienen que cosificar sus cosas para generar una economía de subsistencia. Estas condiciones dejan poco espacio para la creatividad, para la gestión de los recursos naturales, de donde se obtienen las materias primas, a las que a veces con dificultades para mejorar los productos con unas innovaciones. Además de enfrentar la apropiación indebida de la cultura, espiritualidad, medicina, del arte indígena propio por parte de terceros. La visibilización del espacio formal, del empleo formal y el comercio justo constituyen también parte de los pendientes para la protección jurídica de la cultura. En todos estos postulados tenemos, la verdad, muchísimas fuentes de derechos, ya sea la Constitución Nacional, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, del año 89, estamos varias décadas pasados, 89. La Ley 26.206, la Ley de Educación en Argentina, y material que he mencionado, como la colección Con Nuestra Voz, de los materiales plurilingües. Tenemos bastante, bueno, uno de los últimos libros que hemos escrito con Marcelo Lescano, otro de los miembros del Observatorio Regional, es un recorrido de derechos como elemento para consolidar el idioma, ¿no? Eso lo hicimos con el Centro Universitario de Idiomas, con PEN, Poetas, Escritores y Narradores, y el Comité de Idiomas Indígenas del Centro PEN, en el año 2019. Así que bueno, eso está también a disposición de los organizadores. Muchísimas gracias por la atención. Y de nuevo, un gusto haber compartido la mesa con todos ustedes. Muchas gracias a vos, Ángela Jaramillo. Bueno, Argentina entonces nos aporta la diferenciación de las categorías pueblo y comunidad, la diversidad de idiomas indígenas con hablantes activos, en proceso de revitalización, y aquellos que desconocemos que hoy estén en uso. La importancia de la educación intercultural y bilingüe, las fronteras transnacionales de los pueblos indígenas que van más allá de los estados nacionales actuales, y el concepto de buen vivir, la necesidad del diálogo intercultural entre los pueblos indígenas y con toda la sociedad hegemónica. Muchísimas gracias. Le doy la palabra, le paso a Laura. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos los valiosos aportes que nos han realizado los expositores, que indudablemente son de vital importancia, ¿no?, en torno a los pueblos indígenas del Cono Sur. Y estamos convencidos de que cumplimentamos el objetivo que nos hemos trazado al inicio de esta mesa, en lo que respecta no solamente a los nuevos conocimientos, sino también a la importancia que tienen todos estos aportes para la reflexión
en torno a las políticas públicas, desde la cuestión normativa, como nos han planteado en la ponencia, cuestiones conceptuales muy vinculadas, por ejemplo, a la revitalización cultural y a nuevas categorías para trabajar en torno a los pueblos indígenas, y también experiencias significativas y la importancia de la relación de los saberes ancestrales con estas dinámicas contemporáneas, con propuestas para dar respuestas en torno a lo que denominamos los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias por la participación y invitamos a que mañana, 28 de mayo, nos acompañen en la mesa de cierre de este seminario que estará dedicado a las culturas afro del Mercosur. La transmisión se hará por el canal de YouTube del Ministerio de Cultura de Argentina a partir de las 14 horas de Argentina y quedará grabado para quienes quieran verlo en otro momento. Muchas gracias.